día a toda la audiencia y a mis colegas de panel. Hemos llegado al último panel de una jornada que realmente nos interpela profundamente. Creo que más que el final, es como un círculo que nos vuelve a poner en el punto de partida que marcó Delia en su primera exposición. Estamos en el marco de una cámara empresaria y tenemos que replantearnos entonces de qué manera en el ámbito de las empresas, tanto hacia el interior como en sus relaciones con otras empresas o en entidades empresarias, se construye una cultura de integridad. O, extrapolando los comentarios del panel anterior, de qué manera esa empresa adquiere una mayor legitimidad, más allá de los objetivos financieros o de las acciones de bien público que haga. Por eso quería arrancar este diálogo con una pregunta que luce media tautológica, si ustedes quieren, y es: ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tiene la máxima autoridad, llamémoslo simplificadamente CEO, para que se desarrolle en su organización una cultura de integridad? ¿Es única? ¿Es relativa? ¿Se comparte? ¿Hay culturas empresarias diferentes? Particularmente en empresas globales, distintas áreas tienen como nichos particulares y por lo tanto esto es mío o esto no es mío. Me gustaría que pudiéramos compartir estas visiones. Gabriela. Arranco yo. Yo creo, Hugo, que tiene un rol central en el rol del líder, ¿no? Es una responsabilidad que empieza por el CEO de la compañía. Empieza por quienes tenemos esta posición, porque integridad, y han hablado durante toda la mañana, pero tiene que ver con actuar honestamente, con ser consistentemente leales a nuestros principios éticos y morales, y eso nos define lo que somos, ¿no? Cuando uno actúa honestamente, la gente por naturaleza tiende a confiar en uno. Uno confía en la gente que es honesta, y eso nos conlleva una gran responsabilidad, porque nos permite influenciar y crear cultura. Entonces, por eso digo que arranca por uno. No digo que no sea única, o sea, uno tiene que crear en todos sus equipos de liderazgo y en toda la empresa, pero si no empieza por uno es muy difícil que venga de abajo para arriba, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que es un aspecto clave de nuestro rol, es el punto de partida, ¿no? Que no alcanza con tener buenos programas de compliance, ¿no? Si el líder al final no es una persona ética y honesta, ¿no? Daniel. Bueno, primero, gracias por la invitación. Creo que voy en la misma línea que vos, poniéndolo muy sencillo. No es una cuestión de departamento y quién lo impulsa. Hay muchos cursos para hacer, pero creo que a uno le toca la responsabilidad, y con gusto, de ir reforzando comportamientos, y muchas veces esos comportamientos son cosas simples. La puerta abierta para hablar, o el Teams abierto hoy en día que estamos mucho virtual. Reforzar aquellas preguntas que hay que hacerle a la organización, y tener un rol activo no tanto desde la palestra, sino desde el campo. Esto es decir, que la gente sepa que uno está para escuchar y para acuerdo, y cuando uno no sabe, lo remite al área que corresponde, ahí sí. Pero siempre desde este punto de vista. Hoy en día muchos de nosotros tenemos dos roles, no solamente un rol. Y está en todos lados. O sea, cuando vos mirás la cultura de la compañía es mucho el walk the talk. Lo que digo, ¿lo hago? ¿Sí o no? Y creo que parte por ahí. Podemos hacer 200 cursos, pero si nosotros no estamos con la gente y no conversamos del tema y no tenemos ejemplos prácticos, porque el otro tema es que seamos prácticos, ¿sí? La cosa no ocurre. Y es nuestra responsabilidad que haya esa transmisión de conocimiento y también ese comportamiento que es necesario para que todos estemos seguros y contentos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Luis. Bueno, a mí me gustaría complementar, que coincido plenamente con lo que decía Gaby y Daniel. Se me ocurre que podemos abordar esto desde dos ámbitos, ¿no? El ámbito público, por un lado, desde el líder, y el ámbito privado. Desde el punto de vista público, tal vez algunos datos que vienen bien tener en cuenta.
Hoy el 30% de la reputación de una empresa depende de la reputación de su líder, ¿sí? Y otro dato aún más significativo y que tiene que ver con lo que decía Gaby, el 70% de los trabajadores quieren trabajar en empresas en donde puedan confiar en sus líderes, ¿sí? Entonces, todo líder tiene una agenda pública y una responsabilidad que trasciende el ámbito puntual del negocio que lleva adelante. Pero tal vez hasta incluso es más significativo el ámbito privado, aquello que está mucho más adentro, intrínsecamente dentro del líder. Y en ese sentido, en Manpower Group hicimos un estudio hace unos años y analizamos líderes exitosos de todos los tiempos y de distintas organizaciones para entender cuáles son las competencias, las habilidades que reunían todos estos líderes que eran exitosos. Y me aparecieron 6 competencias, 6 habilidades. Inteligencia, que muchas veces no le damos mucha bolilla a la hora de elegir a un líder. Curiosidad, que tiene que ver con esta capacidad de ser creativo. Algo que compensa la inteligencia y es la humildad, porque si no nos sesgamos. La empatía para poder traccionar a la gente y la resiliencia. Ahora, estas 5, cuando se tienen, es necesario y fundamental una 6ª, que es la integridad. Porque un líder inteligente y que además tiene gran poder de traccionar a la organización puede hacer un desastre en la organización si no tiene una brújula moral muy firme. Y eso hace que aquellos líderes que son exitosos dejan de estar a cargo de la organización y pasan a hacerse responsables por la organización, ¿sí? Creo que por ahí pasa un poco la película. Muchas gracias. Pensando, mientras escuchaba el panel anterior sobre la formación de los abogados, y esto va a estar ligado con la pregunta que les quería formular. Siempre, yo no soy abogado, soy economista, pero al estar al frente de una organización, siempre me llamó la atención qué significa para un abogado que algo sea legal, básicamente que no esté prohibido, mientras que desde el punto de vista empresario, esa es una administración de riesgos y no siempre se percibe de la misma manera. Y vinculado con este punto, a juicio de ustedes, ¿cómo hace el CEO de una empresa para que en su organización se desarrolle, en parte ya lo respondieron, pero se desarrolle una cultura de integridad que sea vista que es mucho más que mero compliance y mucho más que responsabilidad social empresaria, que son 2 capítulos que a veces, aún en el mundo corporativo y sin mala intención, se confunden. Somos una empresa íntegra porque tenemos un mega departamento de compliance, no las expresiones que le tocaron a Delia sufrir, y tenemos millones de dólares en programas de responsabilidad social empresaria. ¿Qué comentarios le merece o de qué manera se va haciendo carne en la organización lo que es una cultura de integridad? Arranco. Dale. A ver, sin dudas creo que tengo que decir que compliance y RCE, por supuesto, que son condiciones necesarias, ¿no? O sea, esto es importante que estén. Lo que pasa es que cuando uno vive en un mundo de tanto cambio y de tanta transformación digital, la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hace la gente para tomar decisiones correctas cuando uno no lo está supervisando, no tiene tantos mecanismos de control. Y ahí es donde viene el rol fundamental de nosotros como líderes y, digamos, desde nuestras empresas, crear esto de marcar qué esperamos de la gente en términos de hacer lo correcto, ¿no? O sea, porque yo tengo que esperar que una persona, para que tome decisiones ágiles, innovadoras, con sentido común, creativo, asuma riesgos, se equivoque, lo haga sin que cada uno de nosotros, en nuestros roles de líderes, esté supervisándolo o esté diciéndole qué tiene que hacer, sino que yo espero que él haga lo correcto.
Entonces, yo voy a hablar de lo que nos toca y del ejemplo de lo que nosotros hacemos por ahí en Visa. Nosotros para poder transmitir los principios de liderazgo que creemos que toda persona tiene que tener, partimos diciendo que todo el mundo es un líder, ¿no? Todo el mundo tiene que tener esta actitud proactiva y de funcionar como un líder. Y esperamos 6 principios de liderazgo que tienen que ver con muchas de las cosas que mencionaba recién Luis, que obviamente tiene que ver con tratar al otro con respeto, comunicarse abiertamente, trabajar en equipo, dar un buen servicio, tener pasión por lo que hace, abrazar la inclusión y la diversidad. Y esto es parte de la evaluación de desempeño de toda persona. Entonces, el 50% de la evaluación de desempeño de una persona en Visa tiene que ver con su what, para llevarlo a algo concreto, ¿no? Y el otro 50% tiene que ver con su how, que no lo determina únicamente el supervisor directo, sino que esto es una mesa de todos los líderes. En mi caso, yo con mi equipo de líderes evaluamos a cada una de las personas del equipo en su how. Entonces, si en ese how una persona llega a ser outstanding, como le decimos, o sea, tiene una evaluación sobresaliente, en el what, pero en su how constantemente tiene necesidad de mejorar, está fuera de la compañía. Trabajamos en un proceso de mejora, le marcamos dónde está haciendo lo que creemos que no es correcto respecto a las actitudes que esperamos de él como persona, y eso va creando cultura, ¿no? De la misma manera que no hay tolerancia, es tolerancia cero para cualquier error en términos de una conducta ilegal o inapropiada, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ser consistente. No es tan solo el líder o sus áreas de compliance o sus abogados diciéndole que no, sino toda una cultura que cuando uno premia, ¿sí?, o marca un error, está basada en un marco de contexto claro donde el empleado sabe qué es lo que espera la compañía de él respecto a qué es hacer lo correcto, ¿no? Luis. Yo creo que estamos todos de acuerdo con que una organización íntegra es una organización sana. Ahora, vos mencionabas los sistemas de compliance, los sistemas de control, y me viene a la mente la analogía de pensar que una persona está sana porque tiene un buen sistema inmunológico. No necesariamente esto es así. Es necesario el sistema inmunológico, por supuesto, pero podemos hacer un estudio de sangre y tener los glóbulos blancos altísimos y no estamos para nada sanos. Entonces, la pregunta, ¿cómo lograr una organización íntegra? Yo creo que pasa por lo que decía Gaby, que es teniendo una cultura de integridad. Y que en definitiva, ¿qué es una cultura de integridad? La cultura básicamente es un conjunto de creencias, es lo que todos creemos que hay que hacer. ¿Y cómo se arma la cultura? ¿Cómo se crea la cultura? Básicamente con dos acciones. Por un lado, con las conversaciones. No hay cultura, o sea, la cultura se arma en función de lo que la gente está hablando, de lo que la gente no habla, no hay creencias, y con acciones. Y ahí viene el rol fundamental de los líderes, porque una vez escuché a alguien decir que una piedrita que tira el CEO termina siendo un meteorito que cae en el agua, ¿no? Entonces, los pequeños actos, las pequeñas conversaciones, las pequeñas acciones, los momentos de la verdad, que a lo mejor no son la gran decisión que vemos en los grandes casos de ética, sino que van en el día a día, son las que van formando ese conjunto de creencias que hace que la organización funcione más allá de los anticuerpos que tenga. Daniel. Sí, yo coincido con lo que dicen. Todas nuestras empresas tenemos estos marcos donde tenemos nuestros valores, nuestras creencias, cómo los reafirmamos como cultura, pero siempre me quedo más con la parte pragmática, ¿no? Y la parte pragmática es, cuando vos tenés una duda, preguntá, pensá si es corto plazo o largo plazo. O sea, si yo lo hago, mañana nadie me vio, pero ¿qué va a pasar pasado mañana? Perdón la palabra, ¿qué te dice tu panza? Porque ahí es cuando vos llegás a la pregunta de los valores que vos tenés, y Gaby vos lo decías hace un rato, ¿comulga con los valores de la compañía? ¿Hay algo que no está cuajando? Y ojo, y puede ser que este año cuaje y el año que viene no, porque la gente cambia, porque la compañía cambia. Y creo que en las pequeñas cosas muchas veces uno puede hacer mucho más doctrina que con todo el aparato que te da la compañía, que lo tenés que hacer, pero tenés que bajarlo a la práctica. O sea, un vendedor que viene y te pregunta, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Primero te la charla honesta y decirle si vos estás en capacidad de responderlo. Primero. Segundo, ¿con quiénes tiene que hablar?
Y tercero es decirle, ¿a vos qué te dice? O sea, ¿qué te dice tu panza? ¿Vos cómo lo ves? Y creo que a partir de ahí es cuando vos te das cuenta que si la persona es capaz de autogestionarse, la integridad está funcionando. Porque yo no puedo, también como decía hace un rato, como compañía controlar a todo el mundo. Necesitamos ser ágiles, hay que confiar sí en sí con la gente. Estamos en un entorno completamente mixto, híbrido, lejano si queremos, en el cual no podemos controlar a todo el mundo y controlar todos los sistemas. Entonces creo que hay que confiar, hay que estar seguro de las preguntas que hay que hacer y también referirse en un lenguaje muy claro. Me pasa muchas veces que veo algunos artículos, escucho algunas cosas y voy a decir, ¿cómo hago yo para la persona que entró a la compañía en medio de la pandemia, que le llamamos pandemias, esto le llegue y le cuaje y se le haga piel? Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y estar seguros que las preguntas son las correctas, que los town hall tienen las comunicaciones que hacen falta y después comunicar. Vos mencionaste recién el tema de la pandemia y eso era hacia donde iba mi tercera pregunta. ¿Qué lecciones ha dejado, no específicamente en sus respectivas organizaciones, sino en el mundo corporativo en general, estos años de pandemia que hemos vivido? ¿Qué falencias se han detectado? ¿Qué fortalezas salieron a la luz? Y de eso, ¿qué es lo que ustedes consideran que ha quedado integrado ya en la conducta de la vida corporativa? A ver, yo creo que en este mundo cuasi post-pandemia y donde vivimos con lo que hablaba recién, ¿no? Con tanta incertidumbre, la verdad es que nuestra vida tiene mucho de grandes preguntas, hay mucha inestabilidad social, hay mucha inestabilidad económica. Yo noto que en general la gente lo que está buscando son referentes donde depositar confianza, ¿no? Como punto de partida. Entonces me parece que hay dos temas que son fundamentales que trae la pospandemia y esta nueva realidad que nos toca vivir, que básicamente en esta búsqueda de confianza los empresarios, los CEOs tenemos que asumir nuestro rol. Nosotros tenemos que saber que desde el rol que nos toca somos agentes de cambio y somos agentes de creación de valor económico, de valor ambiental, de valor social. Y eso conlleva para mí dos grandes puntos que toda empresa tiene que trabajar y nosotros como líderes empresariales. La primera es saber que tenemos que tener un propósito corporativo, ¿sí? Las empresas que trabajan hoy siguen trabajando y sobre todo en este nuevo mundo solo por maximizar ganancias, señores, yo creo que están fuera del mundo. O sea, la verdad. Me parece que todos tenemos claro cuando nos levantamos, tener que tener claro por qué lo hacemos, ¿sí? Por quiénes trabajamos, ¿sí? No trabajamos tan solo para nuestras empresas. Nosotros trabajamos para nuestros empleados, nosotros trabajamos para nuestros clientes, nosotros trabajamos para nuestra sociedad, nosotros trabajamos para los partners que trabajan con nosotros. Si no hacemos eso piel, está complicado cambiar el mundo. Y la segunda, creo que en esto de qué nos trajo, ¿no? Y qué es lo que estamos tratando de incorporar, también mucho con lo que decía Luis y lo que decía Daniel, es un nuevo modelo de líder, ¿no? Hoy el mundo necesita un líder mucho más humano, mucho más responsable, necesita líderes éticos. Y acá yo sí llamo este es un rol del CEO, como lo decía al principio, de los líderes empresariales, pero es un rol de todos, ¿no? Creo que el mundo necesita y nos trae, nos pone en evidencia que importa la empatía con el otro, que importa escuchar, que importan nuestras habilidades comunicacionales, motivacionales, para hacer estos grandes cambios que se necesitan para generar un impacto positivo en la sociedad en la que trabajamos, pero sobre todo se necesita de mucha ética. Se necesita, recién decían, decir no, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos trajo, eso es lo que necesitamos incorporar. Si nosotros no aprendemos a decir no y no aprendemos a delegar confianza y a transmitir confianza de que vamos a creer que la gente va a hacer lo correcto cuando nosotros no estemos ahí para que ellos tomen decisiones, realmente estamos complicados como líderes y como empresas, ¿no? Pero creo que estas son las grandes enseñanzas que nos trae, ¿no? Y que todavía hay todo un proceso y un camino por recorrer, pero que eso lo tenemos que incorporar rápido, ¿no? Luis. Bueno, sumando un poco a lo que dice Gaby, yo creo que la pandemia, uno de los efectos que ha generado y que todavía no sabemos cómo va a terminar, es un gran cambio en la gente y en las organizaciones que ha producido un gran desacople entre las expectativas de ambos grupos. Nosotros todos
todos los años hacemos un relevamiento para entender, bueno, ¿qué pasa con el talento? ¿Sí? ¿Es escaso, no es escaso? ¿Las empresas les cuesta conseguir el talento? Antes de la pandemia en Argentina, una de cada 2 empresas nos contestaba que tenía dificultades para conseguir el talento. Hoy más del 70% de las empresas tienen dificultades para conseguir el talento que están buscando. Y eso tiene que ver con que las empresas empiezan a requerir de nuevas habilidades, como mencionaba Gaby, pero también porque la gente ha cambiado en sus expectativas, se ha cambiado su escala de valor y aparecieron nuevas cosas que antes no estaban. La primera es un sentido mucho más profundo de valoración sobre la salud, o sea, la salud física y sobre todo la salud psíquica. Hoy la mitad de los empleados argentinos está dispuesto a cambiar de empresa por una empresa que le dé más bienestar. Digo, no es menor. El segundo tiene que ver con mantener ciertos beneficios que surgieron durante la pandemia. 1 de cada 3 empleados preferiría trabajar en una empresa que sea 100% remota. Y los que trabajan en esquemas híbridos quieren tener el control de cómo tiene que ser ese esquema híbrido. Y el tercer punto, que para mí es el más significativo y el más importante, es que 2 de cada 3 trabajadores estarían dispuestos a cambiar de empresa por una empresa que les dé un sentido de propósito, que tenga un sentido de propósito. Entonces, en un mundo donde el talento es escaso, en donde el nuevo capital es el talento, yo coincido mucho con lo que decía Gaby. En definitiva, la empresa que solo mira el ánimo de lucro, el líder que no está entendiendo que hoy trabaja para un conjunto de stakeholders, para transformar una sociedad, es una empresa que a la larga no va a tener el talento que necesita para poder operar. Daniel. Sí, yo voy en la misma línea, ¿no? Creo que lo que a nosotros nos pasó fue, veníamos con algún modelo medio mixto, tratando de entender, pero lo que se ve en la pandemia fue que cambien las apetencias. Y vos tenés que ajustarte como compañía a esas apetencias. Después le podemos llamar si es talento o no es talento, pero después vos tenés que las apetencias, cómo la pongo en un marco de cómo funciona esta compañía, temas de integridad, temas de las conversaciones que tenemos que tener, pero al final del día todo el mundo habla a nivel global de la gran renuncia, la gente que no encontró ese match entre una cosa y la otra, y no es un tema etario. Al principio se pensaba que era un tema etario, no es un tema etario. Entonces hoy yo tengo 70% quizá de la población que me dice quiero estar híbrido, pero el híbrido es más remoto que en oficina. Y uno tiene que pensar que esa es la nueva calle, es la nueva realidad. ¿Y cómo uno trabaja con el ecosistema? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros todos los meses o cada 2 meses tenemos el ingreso de los nuevos empleados y los saludamos, y qué sé yo. Y lo que te termina pasando es que te pregunta cómo trabaja la compañía con el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Nuestros empleados, tu zona de influencia, qué estás haciendo en RCE, cómo estás en diversidad e inclusión. Y son preguntas que antes de la pandemia no aparecían tan fuerte. Hoy te juntás, conversás con ellos y sale el tema arriba de la mesa. Y si vos no estás trabajando dentro de tu propósito con el ecosistema, empieza el primer mismatch. O sea, ahí es la primera vuelta de rosca que no funciona y todos nosotros necesitamos tener a la gente enganchada y que vean que la compañía está contribuyendo en esas patas del ecosistema. Nos queda 1 minuto para una reflexión final de cada uno sobre qué les dejó esta jornada y nuevamente cómo se integra con el propósito o con la conducta de un líder. Yo la verdad que a mí este tipo de jornadas me generan esperanza, sobre todo, ¿no? Estamos viviendo grandes desafíos como país y hoy ver que hay todo este grupo de gente acá interesados por hablar de temas de ética e integridad, yo sé que uno puede decir, bueno, hay que hacer mucho más, pero empieza por cada uno, ¿no? O sea, cada uno desde el rol que le toca tiene que aportar su grano de arena para poder tener un país realmente donde la ética
la integridad sea lo que nos destaque. Entonces, y yo vuelvo a hacer un llamado, nosotros como líderes empresariales sin dudas tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, yo celebro que realmente hoy hayamos tenido esta jornada en nuestro país. Muchas gracias. Daniel. Quizás de nuevo pensar, cuando llegué, es toda la gente que vino dedicando tiempo de dejar de hacer otras cosas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cuánta gente habrá? ¿A cuánta gente le interesa realmente? Y lamentablemente, como vengo del mundo de ventas, lo primero es cantidad de gente, cuánta gente vino. Y la verdad es que ver que gente con tanta experiencia esté en un panel, los expositores y el público que está, porque conozco a varios de los que están, dedican su tiempo a pensar en estas cosas, a traer conceptos buenos, porque hubo conceptos que realmente llaman la atención y traen ideas que nosotros podemos incorporar en las charlas dentro de la compañía, creo que vale la pena. O sea, creo que el mensaje es positivo. Un montón de gente dedicó de sus horas, si sumamos la cantidad de horas que hay acá dentro de gente dedicada a venir, a escuchar, a aprender y a donar ese conocimiento, creo que es sumamente positivo. Luis. Yo creo que estamos viviendo momentos transformacionales, no sabemos bien todavía el impacto que van a tener, pero claramente estar en un ámbito empresario, hablando de ética, hablando de integridad, pensando en cómo lograr un país que sea más sostenible y con tanta audiencia y con tan buenos expositores, creo que resulta sumamente alentador para todos nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes.